Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados para esta semana del 17 de agosto. Y como noticias importantes, tener en cuenta que la inflación, el empleo y el consumo en Estados Unidos están apuntando en una misma dirección. El mercado prácticamente ya descarta una subida inmediata a la Fed. ¿Por qué? Porque la inflación se ha ido moderando, no ha subido mucho más de lo que ya lo hizo con todo el aumento de los precios del petróleo. El empleo ya vimos hace algunas semanas atrás que se deterioró bastante en el mes de julio. Y ahora una noticia reciente, el consumo, las ventas minoristas también retrocedieron, lo cual apunta en esa misma dirección. Y por eso es que aumenta la probabilidad de mantención de tasas por parte de la Fed y eso evidentemente es una buena noticia para los mercados. Así que en ese contexto, Wall Street alcanza nuevos récords mientras las utilidades siguen justificando por ahora las elevadas valorizaciones. Por un lado tenemos que los resultados corporativos han sido muy buenos en esta temporada, en este trimestre que se cierra mitad de año. Y también, por otro lado, tenemos estas tasas que no deberían subir y por lo tanto eso también da el impulso a que los mercados sigan registrando estos máximos. De hecho, pasamos de 25 máximos este año a 27 máximos en la última revisión, lo cual da cuenta de que la semana pasada tuvimos dos nuevos máximos históricos en precio de cierre por parte del S&P 500. Y respecto al estrecho de Hormuz, precio del petróleo, Irán, Estados Unidos, sigue las peleas, sigue esta dinámica que no para y en donde hay principio de acuerdo, hay acercamientos, pero luego viene nuevamente la distancia y eso mantiene un precio del petróleo en torno a los $80 el barril, lo cual, como hemos dicho en otras ocasiones, no es nada terrible, pero sigue siendo un precio del petróleo elevado que va a costar un poquito más que la inflación baje. Así que todo esto estaremos hablando hoy día, como siempre, y también las implicancias para tus inversiones. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita. El link está acá abajito en la descripción. Y como siempre decimos, acá estamos para acompañarte en todas tus decisiones con el dinero, con tus finanzas personales y también con las inversiones. ¿Qué pasó en el mundo esta semana que dejamos atrás y cómo comenzamos hoy día 17 de agosto? Bueno, tuvimos al S&P 500 registrando estos máximos históricos, subiendo un 0,3% en la semana, el Nasdaq acercándose a máximos, subiendo un 1%, el IPSA un poquito lejos de este buen entorno y cayendo un 1,9%, el índice de volatilidad VIX cae un 8,4%, niveles bastante bajos, lo cual da cuenta de la tranquilidad del mercado y reafirma estos máximos que se han ido consiguiendo recientemente. El Bitcoin cae un 1,7%, dólar index se recupera levemente un 0,1%, dólar peso similar, sube un 0,3%, el petróleo WTI subió la última semana un 5,4%, cambiando esta racha a la baja que había sido muy fuerte las semanas anteriores, el oro subiendo un 0,9% y el cobre sigue muy fuerte subiendo un 0,3%. El tablero bastante verde, como siempre decimos, cuando está de color verde los principales índices bursátiles de Estados Unidos, en general todo tiene el mismo color, pero en este caso como son alzas pequeñitas las del S&P 500, hay algunos colores más rojos y ahí tenemos, por ejemplo, Apple cayendo un 2 y tanto, al igual que Google, Amazon también cayendo un 4 y tanto. Y esto responde también a la euforia que vimos la semana anterior, es que es normal que se tome una pausa. Lo que siempre llama la atención cuando el petróleo se mueve fuerte es el sector energía, que está todo muy verde, ahí con Chevron y Exxon subiendo de manera importante por este aumento del precio del petróleo superior al 5%. Así que una semana alcista con movimientos destacados de algunas empresas que entregaron resultados como siempre, pero en general todo bastante tranquilo después de semanas que han sido bastante favorables para el mercado norteamericano. Y el cómics de esta semana se trae a colación a Warren Buffett, que ya no está dirigiendo Berkshire Hathaway. Ahí está el CEO de Berkshire Hathaway, no me acuerdo el nombre, pero básicamente se hace mención a esta actualización del portfolio de los grandes inversionistas, en donde se anuncia que Berkshire Hathaway compra $10.000 millones de Google. Y eso era algo que Warren Buffett siempre había mencionado, que una de las cosas que se arrepentía era no haber invertido antes en Google, así que ahora está construyendo una posición y algo que cambia respecto al trimestre anterior, que venía disminuyendo, venía aumentando considerablemente la caja de Berkshire Hathaway, ahora retrocede un poquito precisamente por algunas compras puntuales. Todavía sigue manteniendo mucha caja,
pero evidentemente está tomando algunas oportunidades, probablemente con algunas correcciones que hemos visto en el último tiempo, y a partir de eso comprando, como siempre, la filosofía de Warren Buffett, buenas empresas a un precio quizás no de oferta, no tan rebajado, pero sí atractivo. Y ese puede haber sido el caso de Google. En cuanto a las noticias de la última semana, acá tenemos al precio del petróleo, que lo mantenemos en la pantalla mirando de cerca. Se mantiene una tendencia levemente a la baja. Abriendo la semana en torno a los 80-82 dólares el barril, el precio del petróleo WTI. Y no hay grandes cambios respecto a lo que vimos la semana pasada. La verdad que se ha mantenido en este rango entre 75 y 85 dólares, que es hoy día la nueva normalidad o la nueva estabilidad que ha alcanzado el precio del petróleo en lo más reciente. Y lo más importante en cuanto a noticias de la semana era el dato de inflación de Estados Unidos, que queda dentro de lo esperado. Una moderación en la inflación de los últimos 12 meses del 3,5 al 3,4%. Buenas noticias por ahí. En el caso de la inflación core, que es la inflación subyacente, manteniéndose en lo esperado, que era un 2,5%, niveles bastante bajos, muy cerca del objetivo del 2%. Y también tuvimos los índices de precio del productor, que también quedaron un poquito por debajo de lo esperado. Las peticiones semanales de desempleo un poquito por sobre lo esperado. Y por otro lado también tenemos a las ventas minoristas, que quedaron en terreno negativo, y ahí sí son una sorpresa en cuanto a lo que se esperaba. Entonces, en general, este pool de noticias hablan de una moderación en la inflación, leve, pero más importante aún el consumo, que son las ventas minoristas y que hemos dicho siempre mueve muchísimo a la economía norteamericana, moderándose, y eso da cuenta de una eventual desaceleración o que la economía está menos fuerte de lo que estaba hace algunos meses atrás. Y eso evidentemente que se lee de una manera positiva para lo que son las tasas. Y algo que es importante, me pareció relevante traer a colación este gráfico, en donde la inflación core, la inflación subyacente, cuando se hicieron rebajas en la tasa de política monetaria por parte del Banco Central de Estados Unidos, la Fed, el año pasado, se rebajaron las tasas en 50 puntos base en ese momento y la inflación subyacente era superior al 3%, cuando ahora es del 2,5%. Entonces, no es muy congruente, por decirlo de alguna manera, esta posibilidad de que la Fed hoy día suba las tasas, entendiendo que la inflación subyacente está incluso más baja de lo que estaba hace un año atrás. Y eso tiene mucho que ver también con el desempeño que han tenido los diferentes commodities, que el gran impacto acá ha sido la benzina, la gasolina, el petróleo WTI y sus derivados. Acá tenemos cómo la gasolina ha subido en el último año un poquito más de un 50%, y eso es lo que en definitiva haga el consumidor norteamericano, y que eso también ha llevado a la inflación a elevarse. Acá también vemos que otras materias primas también han tenido muy buen desempeño. En el último año el cobre subiendo un 47%, la plata un 72%, el oro subiendo un 32%. Así que esa ha sido un poco la tónica en el último año en las materias primas, pero lo que les decía anteriormente, cambia un poquito la visión respecto a lo que haga la Fed en el mes de septiembre, el 16 de septiembre, y pasamos de la semana pasada de un 55% de probabilidad de mantención de tasa a un 67% ahora. Así que aumentó considerablemente la probabilidad de mantención, y también aumenta de forma considerable para el mes de octubre. Pasamos de un 40% a un 53%. Así que se va ratificando esta posibilidad de que no se suban las tasas, que ese ha sido para nosotros el escenario central. Nosotros hemos creído que no era tan factible esta alza de tasas en lo que venía del año, porque la inflación, si bien tuvo un pic, se moderó rápidamente, y también teniendo en cuenta los cambios que se hicieron en la Fed con Kevin Warsh al mando, también debería eso mover un poco la aguja, teniendo en cuenta que Donald Trump ha mencionado en varias ocasiones que las tasas deberían estar más bajas. Así que va a ser todo esto muy importante, todo este contexto para ser analizado con lupa en lo que va a ser el simposio Jackson Hole en los próximos días. Siempre en la segunda quincena de agosto se da este simposio de los banqueros centrales en Jackson Hole. Siempre el presidente de la Fed da un discurso, y ese discurso probablemente dé un poquito más de luces respecto a lo que podría venir con la política monetaria. Ahora, lo que no ha cambiado y sigue bajo presión es los bonos del Tesoro de 10 años de Estados Unidos, que siguen en niveles bastante elevados, sobre el 4,6%, ya estabilizándose en esos niveles, no subiendo más,
pero de todas formas en niveles bastante elevados. Y esto tiene mucho que ver también con la menor demanda que ha existido por deuda de Estados Unidos en el último tiempo y que eso también ha castigado los rendimientos, ha hecho subir los rendimientos perjudicando el valor de los bonos en el mercado por una menor demanda. Tenemos un nuevo webinar de 10% a 0%. Es este beneficio tributario asociado al artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta para todo lo que son las acciones y los fondos de inversión con presencia bursátil. Un gran tema que traemos a colación precisamente esta semana, el miércoles 19 a las 5 de la tarde, hablando a Cris Domínguez con Francisco Ackerman. Así que todos invitados al link que está acá abajito en la descripción, un webinar absolutamente gratuito, así que no se pierdan lo que finalmente deja esta mega reforma que beneficia evidentemente el ahorro y la inversión. Y pasamos a mirar el comportamiento de las bolsas, el tablero que siempre traemos a colación de Charlie Vilelo. En este caso no cambian mucho las cosas. Commodity sigue subiendo en el año un 34%, luego Small Caps 24,5% y más abajito un conjunto de acciones, Nasdaq 100 cerca de un 20%, y el S&P 500 subiendo casi un 15% en lo que va del año. Y siguen más débiles los bonos de larga duración, el famoso TLT, cayendo en el año un 3,3% y el Bitcoin cayendo un 28%. Como decía en la introducción, pasamos de 25 máximos anuales o máximos históricos a 27 esta última semana con dos nuevos máximos históricos. Y se recupera el sector semiconductores que había corregido bastante en el último tiempo. Lentamente se comienza a recuperar y el mayor impacto de esto está en el Nasdaq, que se acerca nuevamente a los máximos anteriores. Estamos prácticamente a un 2% de nuevos máximos históricos en el caso del Nasdaq 100 y en el caso del S&P 500 está en máximos históricos ya superando los 7.800 puntos y de forma muy clara manteniéndose en esos niveles, manteniendo esta trayectoria alcista de las últimas semanas. Por el lado de China, corrige un poquito la última semana. Ahí se puede ver cómo hay una directriz bajista que fue respetada en torno a los 56 puntos y fracción. Por abajo dijimos ya que los 50 puntos eran un piso muy importante y se ha ratificado y de ahí recuperándose lentamente para luchar contra esa directriz y eventualmente romperla y seguir subiendo. Los mercados emergentes con un mejor ánimo la última semana, evidentemente por lo que son las acciones tecnológicas en este índice. Como hemos dicho en otras ocasiones, Taiwán y Corea del Sur han generado bastante más volatilidad en este ETF, en esta agrupación de mercados emergentes y por eso también con la recuperación de los semiconductores hay un repunte también en la última semana. Por el lado de Europa se ha mantenido el buen tono, el buen impulso similar a lo que estamos viendo en el S&P 500, así que también, como dijimos la semana pasada, en la medida que el S&P 500 siga firme, siga cerca de máximos, el resto de bolsas deberían mantener un buen desempeño también. Eso se observa en la bolsa europea. Y por el lado del ACWI, que es el All Country World Index, este índice que agrupa a todas las acciones a nivel global, también registrando máximos históricos, así que también en un muy buen desempeño en lo que va del año. Pasando a las materias, a los metales preciosos, en este caso al oro, sigue la recuperación. Hay bastante potencial al alza después de romper esta directriz bajista y lo que se ha ratificado ya en el último tiempo es que los bancos centrales del mundo, las mayores reservas que tienen hoy día son de oro versus los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que era la tónica hace algunos años atrás. Esto cambió considerablemente y ahí juega un rol muy importante China, como lo hemos comentado en otras ocasiones. Y la plata también se recupera y de hecho también está rompiendo la directriz bajista sin mucha fuerza, pero también dando señales de que podría venir un repunte adicional en el caso de la plata en las próximas semanas, meses. Y el Bitcoin sigue muy flojito, muy poca volatilidad, en un rango estable que se ha extendido durante varias semanas, meses. Y lo que puede uno anticipar ante esto es que va a venir un movimiento fuerte. ¿Hacia dónde? No sabemos. Puede ser un movimiento fuerte hacia arriba o hacia abajo, pero esta larga estabilidad del Bitcoin no es algo normal. Así que suele ocurrir esto muchas veces con el Bitcoin, que se estabiliza, se disminuye el rango de negociación hasta que se da alguna noticia, algún evento, cambia la situación y viene un movimiento fuerte posterior. Así que eso podría pasar pronto en el Bitcoin.
Y aterrizamos en Chile en esta semana del 17 de agosto, en donde tenemos cambios relevantes respecto a la aprobación del presidente Kast y todo lo que ha sido estos anuncios asociados a la seguridad, que se ve un cambio y algunos dicen que es insuficiente, pero se está viendo un cambio y eso pasa principalmente por el plan Cancerbero, que hay una aprobación importante de la ciudadanía ante este plan. Básicamente, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con trasladar a los presos considerados de mayor peligrosidad a módulos de máxima seguridad separados del resto del interno? Hay un amplio acuerdo y básicamente lo que está pasando hoy día en términos comunicacionales del gobierno es que pasamos de la economía a la seguridad. La seguridad había sido el tema número uno de campaña y se dejó un poquito postergado porque obviamente lo primero era hacer esta mega reforma que tenía como misión poder generar cambios importantes para fortalecer el crecimiento económico, generar mayor inversión. Eso se logra y ahora se pasa al siguiente punto, que es seguridad. Y por eso no es de extrañar que la aprobación del presidente Kast haya aumentado al 41% sobre los niveles máximos del 26 de junio, y eso tiene mucho que ver con este cambio de discurso o fortalecimiento de un discurso que va en la línea de lo que los votantes, los que eligieron al presidente Kast, quieran, que es básicamente tener un país más seguro y que hayan cambios en esa dirección. Así que esto siempre lo vamos revisando porque tiene consecuencias más allá de la encuesta, sino que es la sensibilidad de lo que va pasando en el país, y eso evidentemente ya probablemente con la reforma económica era algo súper importante. Ahora, esto también tiene mucho que ver con la seguridad que se dé para de esa forma poder desarrollar actividades también económicas que puedan ir en una dirección de mayor crecimiento. Así que por eso hacemos este análisis siempre, nos detenemos un poquito a revisar cómo van las encuestas y cómo va esa sensibilidad a lo que va pasando en el día a día en el país. Y de esa forma aterrizamos en el comportamiento del dólar, que en el mundo el dólar index ha ido debilitándose lentamente. Yo creo que ya estamos en un contexto en donde esa ruptura de los 100 puntos por arriba fue un movimiento puntual. Eso cambia y por lo tanto lo que vemos ahora es que podría continuar esa caída prontamente. Esto va a depender mucho, de nuevo, de lo que pase en Jackson Hole, va a depender mucho de lo que pase ya en un mes más aproximadamente con la decisión de tasas en septiembre, y siempre el mercado se anticipa a lo que pueda llegar a ocurrir, y por lo tanto esto lo que demuestra es que el mercado ya está anticipando que las tasas no se van a subir y se ha ido postergando esa posibilidad en el segundo semestre. Y eso ha ido debilitando al dólar y probablemente se profundice en los próximos días. Y lo mismo podría pasar en Chile, que se ha mantenido en torno a los 910, 915, 920 pesos el dólar, con una caída importante en las últimas semanas, pero que podría seguir profundizándose en la medida que el dólar en el mundo siga cayendo también. Y otro aspecto que ha cambiado en las últimas semanas es este gráfico del flujo institucional extranjero, básicamente los no residentes o los inversionistas extranjeros que compran o no dólares en Chile. Y eso ha cambiado de manera importante en las últimas semanas. De haber llegado a niveles muy altos de compra de dólares, estos extranjeros se ha ido debilitando mucho, deshaciendo posiciones, y eso va en la línea de esta caída reciente del tipo cambio. Pero también, por otro lado, tenemos muy buenas noticias en lo que ha sido el desempeño del cobre en el último tiempo. Está hoy día el cobre muy cercano a los máximos históricos. Esta lateralización del último tiempo tiene toda la pinta de romperse por la parte superior, y por lo tanto, si es que el PET cobre llega a los 7 dólares la libra e incluso niveles superiores, que no es para nada descartable, teniendo en consideración este desempeño técnico, evidentemente que eso podría seguir beneficiando a los activos chilenos, llámese bolsa y también peso chileno. Y en ese contexto, la bolsa chilena en la última semana ha estado muy lateral, muy estable, no muy diferente a lo que ha sido algunos mercados a nivel internacional. De hecho, mirando el desempeño de la bolsa chilena, en el caso del ETF de Chile, el SH, está precisamente en un punto importante en donde estamos a puertas de que se rompa este triángulo en alguna dirección. Si es hacia arriba, que es lo más probable porque es un descanso después de una tendencia alcista muy marcada, si es hacia arriba debería venir un impulso relevante en las próximas semanas, meses. Si es que es hacia abajo, obviamente cambia la situación. Y algo que ha ocurrido las últimas semanas es que la bolsa chilena, medida en dólares, se ha mantenido estable, a pesar de que la bolsa de Brasil ha estado cayendo de manera relevante. Entonces, eso demuestra que hoy día Chile está en una mejor posición
y eso tiene mucho que ver con el precio del cobre y con los cambios que hemos visto en las últimas semanas, la aprobación de la mega reforma y también la debilidad que ha tenido el precio del petróleo, que siempre nos afecta cuando sube mucho. Así que todo eso da cuenta de que la bolsa chilena podría estar todavía a puertas de un impulso que debería ser importante si es que se rompe por arriba este triángulo. Y pasando al comportamiento de los multifondos, la última semana estuvo muy pareja en los diferentes multifondos. Si se dan cuenta, el multifondo A sube un 0,26, multifondo C un 0,29 y el multifondo E un 0,28. Así que una semana muy parejita de una pequeña recuperación en todos los multifondos. Se mantiene el multifondo A subiendo en el año un 11%, en el mes de agosto subiendo más de un 2%, el multifondo C más de un 4% en el año, un 1,64 en agosto, y el multifondo E es el que sigue al debe con caídas en lo que va del año y subiendo en agosto un 0,7. Y con todo esto, ¿qué podemos esperar que se viene de cara a los próximos días? Pocas noticias económicas en Estados Unidos o Europa. No tenemos mayores novedades más allá del Philly Fed, que es una noticia manufacturera menor, peticiones semanales de desempleo también, y tener en cuenta que sigue de vacaciones Estados Unidos, así que también es Estados Unidos y Europa. Entonces también por lo mismo hay menos noticias hasta la próxima semana, que ahí ya debería venir el simposio Jackson Hole y novedades respecto a la política monetaria. En cuanto a los resultados corporativos, ya quedan muy poquitos. Esta semana es del retail, Home Depot, Target, Walmart, Ross, empresas que entregan sus resultados minoristas en Estados Unidos, y lo único que estaría faltando es Nvidia, que entiendo se entrega la próxima semana también. Y en cuanto a el desempeño de la bolsa norteamericana en lo que va del año, más bien en lo que va de agosto, y cómo eso se relaciona a cómo ha sido la historia, la verdad que un muy buen desempeño en esta primera quincena y esperando una segunda quincena que suele ser también favorable, así que hasta ahora todo tranquilo, todo positivo para la bolsa norteamericana. Así que en términos de las implicancias para tus inversiones, qué es lo que podemos esperar de cara al futuro, y posibles titulares que tenemos que revisar en las próximas semanas. Bueno, seguiremos atentos a las cifras económicas de Estados Unidos y una eventual desaceleración que permita cambiar el tono de los miembros de la Fed. Ya cambió la expectativa del mercado. Ahora los miembros de la Fed tienen que empezar a votar de una manera diferente para ratificar lo que debería ocurrir, que es una mantención de tasas para los próximos meses por parte de la Fed. Es probable que se mantenga la fortaleza de los principales índices bursátiles, más allá de Estados Unidos, que estuvo pasando esta última semana, fue algo que comentamos también la semana pasada, y la fortaleza del cobre, que tiene toda la pinta que seguirá subiendo, podría desencadenar un nuevo atractivo por los activos chilenos, ahí a puertas de una ruptura importante el caso de la bolsa chilena media en dólares y también con un peso chileno que podría seguir fortaleciéndose. Así que eso sería por esta semana. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita. El link está acá abajito en la descripción y como siempre nos vemos en otro video. Que estén bien. Chao, chao.